Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Y entonces yo todo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá.
nos encontramos, nuestro texto de esta mañana es en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos a hacer los versículos 42 al 47 de este Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y nuestro texto es: Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña,
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponían. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias. Al estar en tu presencia, damos gracias una vez más y pedimos que tú estés con nosotros, continúes, más bien dicho, con nosotros. Te hemos alabado, Señor, y en cántico ahora, en la lectura de tu palabra, pedimos que tú bendigas este tiempo también y que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos enseñes y nos hables a cada uno individualmente o colectivamente, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, sabemos que siempre hay necesidades entre los hermanos, enfermos quizás, batallando con diferentes cosas. Nuestra oración es que tú, Señor, los bendigas donde quiera que estén y que tú los ministres, Padre, los sanes y los traigas contigo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. El sepulcro o la sepultura de nuestro Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 21, de los versículos 22 al 23, se los voy a leer. Y en la versión Reina Valera, y haría un comentario sobre otras versiones. Por ejemplo, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otras versiones dice que cuando cuelguen a alguien de un árbol, no debe de quedarse toda la noche. Cuando alguno de los judíos en aquel tiempo que la ley Dios dio a su pueblo y que merecía la muerte, debería de ser colgado en un árbol o en un madero, dice ahí. Pero no está hablando de una cruz. La cruz fue muy usada por los romanos en una manera muy diferente. El punto que yo quiero hacer aquí, al traer esta escritura de Deuteronomio, es que no deberían dejar su cuerpo sobre la noche. Ese era, porque maldita era la tierra, dice Jehová. Por supuesto, la situación de la muerte del Señor Jesús de una manera muy diferente, pero la idea es que estaba colgado en un madero. Aquel cuerpo, es decir, el cuerpo del Señor tendría que ser removido. Alguien tenía que actuar rápido y para que esto sucediera, es decir, de bajarlo de ahí, porque el día terminaba. Nuestro texto aquí registra un momento muy sombrío e incierto para aquellos seguidores del Señor Jesús. Él y los otros malhechores, es decir, el Señor Jesús y los otros dos que estuvieron crucificados al lado de Él, ahora a este momento estaban muertos, a este punto que nos registra Marcos. Quizás el Calvario, que el monte se había puesto en silencio después que mientras las multitudes burlonas se estaban dispersando, ahora quedaba el trabajo de los soldados romanos. Y de una
perspectiva humana, todo parecía perdido cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu y murió en la cruz. Los cuerpos de los crucificados en aquellos días no solían ser tratados con dignidad por los romanos. Pero si los romanos retiraban sus cuerpos sin vida, de acuerdo a las costumbres de ellos, simplemente los arrojaban a un lugar como un basurero dedicado para esos malhechores. Es como una tumba común donde eran tirados los cuerpos de los malhechores. No había ningún funeral o no había ningún entierro con dignidad. En aquellos días los romanos, algunos de esos ladrones eran dejados en la cruz para que los buitres y los animales salvajes se los consumieran. Los romanos, por supuesto, hacían esto porque era como una demostración o una advertencia de lo que sucedería a aquellos que cometieran delitos dignos de muerte. Era como un mostrador para la demás gente. Así obraban los romanos. Toda la provincia romana tendría que ver este espectáculo, es decir, los habitantes y gente que era subyugada por los romanos para que fuera un escarmiento y un ejemplo para todos ellos. Sabemos que a este punto, recién dado el Espíritu del Señor Jesucristo, los discípulos ya se habían dispersado. Por miedo quizás, huido. Y al parecer el apóstol Juan ya había empezado a tomar cuidado de María, la madre del Señor Jesús, porque leímos que el mismo Juan nos cuenta esa historia donde el Señor le encargó que de ahí en adelante María sería la mamá de Juan y Juan sería el hijo de María, dándole a entender, hey, cuida de mi madre. Quizás a estos momentos la gente empezaba a dispersarse, los cuerpos estaban todavía colgados, los discípulos habían huido pero Juan quizás, como decía, obediente al mandato del Señor, teniendo cuidado de su madre. Pero el cuerpo del Señor Jesús tenía que ser enterrado. Uno que la mayoría no esperaría, se fue. Y otros deseando enterrar a Jesús. Pero este acto de bondad no nació de mera curiosidad o un deseo de satisfacción personal, sino de amor y devoción por Jesús. Este hombre era un hombre comprometido al Señor. Marcos nos dice aquí en el capítulo 15, hoy en día que estudiamos este pasaje, en el versículo 42, dice, cuando llegó la tarde por ser el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, dice ahí, del día de reposo, ¿verdad?
como expliqué que era como aproximadamente las 3 de la tarde de aquel viernes. Este sábado estaba programado para comenzar alrededor de las 6 de la tarde. El día de preparación, es decir, el día que se habían de completar todos los preparativos para el sábado. ¿Se acuerda que los judíos no trabajaban los sábados? Y tendrían que bajar el cuerpo del Señor. Según el apóstol Juan, en el capítulo 19, versículo 31, él menciona este día como un día de gran solemnidad debido a la Pascua. Y este versículo nos dice o nos habla en un sentido de urgencia, explicando por qué se debería de actuar rápidamente. Pero aquí en el versículo 43 de nuestro texto nos dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Un hombre llamado José de Arimatea. Arimatea, ¿verdad? No lo pronuncio muy bien. Arimatea. Muy bien. Así es que este hombre era de esta ciudad. En otras partes de la ciudad de Arimatea, un hombre de nombre José pidió el cuerpo del Señor. Aquí nos dice José de Arimatea. Esta ciudad donde era José estaba ubicada como a unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén, no muy lejos. Y algunos comentaristas dicen que se nos da su nombre y su ciudad natal para que las personas que vivían en aquellos tiempos, cuando Marcos y los demás discípulos escribían los evangelios, podrían verificar y confirmar todos los detalles. Pero ¿quién era José? Muchas veces no nos detenemos a observar ciertos personajes. A mí me gusta, yo creo que a todos sacar más detalles, conocer más de esta persona, es quién era. En muchos casos no se nos dice una gran cosa. Pero José, en el versículo 43, sí se nos dan unos detalles del carácter de este hombre. Un miembro respetado del concilio que también esperaba el reino de Dios, cobró ánimo y fue a Pilato. Valiente. José era conocido como un miembro respetado del concilio. Lo que significa que este hombre también era un hombre noble de aquella corte suprema de los judíos. Lucas nos dice acerca de este hombre que era bueno y justo. Lucas 23:50. ¿Y sabe qué más? Mateo dice de José que en Mateo 27:57 que era un hombre rico. Tenía dinero. Y Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 51, él nos dice que era miembro del Sanedrín y que él no había consentido con la decisión y la acción de todos estos
judíos. Él no estaba de acuerdo y era miembro del Sanedrín, de donde habían salido todas las acusaciones. Pero José no estaba de acuerdo. Él era un hombre que buscaba y anhelaba el reino de Dios. Lo que nos da a entender o nos dice aquí que él pensaba o él sabía que había más en la vida que simplemente esta vida. Juan, en el capítulo 19, versículo 38, lo describe como un discípulo del Señor. Hasta este punto, quizás antes de este evento, podemos decir que era un cristiano encubierto. De esos que se pierden en la multitud y no hacen saber que son cristianos. Pero este paso que dice este hombre, wow. Yo sé que el tema principal aquí es la sepultura del Señor, pero podemos aprender de hombres como este. Porque digo yo que era un cristiano encubierto porque no decía nada de su fe en Jesús. Pero a este punto se hace valiente José. Se arma de valor y va a Pilato. La palabra que se usa ahí es de no tener miedo, sino ser valiente. Y esto era valiente porque él no era pariente del Señor Jesús. Y como miembro del Sanedrín que había obligado a Pilato a crucificar a Cristo, probablemente no era muy popular si hiciera esto. Además, esto era arriesgado porque se estaba identificando con Jesús. Mucho que decir. Lo cual habla por sí mismo porque el Señor Jesús había sido crucificado como un traidor. Y para él hacer esto, como simpatizante del Señor Jesús, él estaba arriesgando su vida porque se identificaba con el Señor. José podría haber corrido la misma suerte que el Señor. Además de todo esto, va y se encuentra con un pagano. Además también para José manejar un cadáver, él como judío, como sacerdote, como miembro del Sanedrín, de acuerdo a la ley, lo habría hecho un hombre impuro y no podría participar en lo que se avecinaba. Así es que, de acuerdo a los judíos, José se descalificaba él solo de la adoración en el templo por esta obra que él estaba haciendo. Por eso le decía que esto es muy valiente y podría haber sufrido las consecuencias por su atrevimiento de pedir el cuerpo del Señor.
Ahí y lo primero que hizo es, haciéndose de un cristiano secreto a uno atrevido en este momento, a uno que hizo ver dónde estaba su fe. Lo primero que fue a hacer fue pedir el cuerpo del Señor Jesús. Yo me imagino que él sabía eso que les leí de Deuteronomio 21, de los versículos 22 al 23. La palabra, más bien dicho, estuve buscando diferentes versiones. La King James usa la palabra anhelada, deseaba, en lugar de pedir el cuerpo del Señor, de la manera que es usada. Alguien dijo por ahí que esto mostraba que cuán ansioso estaba él por honrar a Jesús de esa manera. Y de acuerdo a la ley romana, solo el magistrado imperial podría conceder la liberación de un cuerpo de un hombre que había sido crucificado. Así es que se fue directo y se expuso él mismo, ¿no?, delante de los judíos, de los romanos, de todo el mundo, por esta acción. Y les decía que los cuerpos normalmente se dejaban en la cruz para que los buitres lo devoraran y sirviera como medida preventiva en contra del crimen. Algo así como quizás los programas que hay hoy en día en las prisiones y en las cárceles como medida de prevención, ¿verdad? Como cuidado porque esto te espera. Hoy en día. Y como les decía, después en otras ocasiones el cuerpo solo era tirado a aquel lugar de la fosa común. Pilato entregó, en otras versiones dice, el cadáver del Señor a José. Fue y lo pidió y Pilato lo entregó. Cadáver, por supuesto, nosotros sabemos que es un cuerpo muerto. Y una nota que podríamos poner aquí, que los romanos, funcionarios romanos, porque no fueron ellos exactamente los que hicieron el trabajo, sino los soldados, nunca podrían entregar un cuerpo sin pruebas de que aquella persona estaba muerta, en el caso del Señor que estuviera muerto. Pero el respeto que José tuvo ahí, que tomó el cuerpo del Señor, y voy a explicar un poquito más de detalles. Yo he hecho muchos funerales. Desgraciadamente, durante el tiempo de COVID, había mucho de eso. Y a veces que me tocó hacer dos a la vez, una pareja de ancianos. Pero lo que quiero decir que cuando uno va a una funeraria, a lugares como esos donde ellos se inclinan con respeto en frente de esos cuerpos, o tratan por cuestiones de la familia, ellos quieren ser sensitivos, ¿verdad? Y un respeto para aquellos cuerpos. Y me ha tocado verlo, yo creo que ustedes también, en muchas ocasiones. Llevan el cuerpo al frente de una iglesia, después
de colocar el ataúd, aquellos trabajadores de la funeraria, en algunas ocasiones que el ataúd de aquella persona es llevada a la iglesia y los trabajadores también se inclinan con respeto. Y cuando termina el servicio, el mensaje, aquellos mismos trabajadores cuando vienen a levantar el cuerpo lo hacen con respeto por la mayor parte, quizás no todos. Así es el sentido de lo que hace José mientras se prepara para organizar este funeral, por decirlo así, y entierro del Señor Jesús. Versículos 44 y 45 dice: Pilato se sorprendió al oír que ya había muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto, y cuando supo por el centurión que estaba muerto, entregó el cadáver a José, es decir, el cuerpo. La Reina Valera dice, 1960 dice el cuerpo, otras traducciones dicen el cadáver, pero es lo mismo. Quizás se oye más feo al decir el cadáver. Pero este hombre estaba sorprendido por su muerte, como asombrado o quizás maravillado de que Jesús ya estuviera muerto. Quizás para él esto mostraba qué fuerte o brutal fue el sufrimiento de Jesús. Alguien más dijo por ahí que eso no fue nada comparado con el peso de nuestros pecados que cayeron sobre él. Normalmente la muerte podía tardar hasta 2 días para aquellos que eran crucificados. Pero si ustedes recuerdan, el Señor fue puesto en la cruz como a la hora tercera, que es las 9 de la mañana. Y Él entregó el Espíritu como la hora novena, que es las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde empezaba el nuevo, otro día, que es el sábado, de acuerdo a la tradición de los judíos, los días para ellos. Así es que el cuerpo tendría que ser quitado y sepultado antes de las 6 de la tarde. Pilato quería asegurarse de que Jesús estaba muerto, por lo que llamó a aquel centurión, ¿verdad?, que para obtener más detalles. Por cierto que la muerte de Jesús no fue cuestionada por nadie de aquellos que hubieran presenciado la crucificación de Cristo. Habrá muchos hoy en día que digan que no, eso no sucedió, pero en esos días nadie cuestionaba su muerte y su crucificación ahí. Todo esto que tenemos son testigos que nos han dado esto, hablado, ya profetizado por cientos de años por los profetas de Dios que habría de suceder. Pilato verificó su muerte. Mandó, más bien dicho, aquel centurión para que verificara su muerte. Y aquel centurión, como un oficial militar romano que sirvió no solo como verdugo, pero como forense también, y verifica que él, el Señor Jesús, estaba muerto. ¿Se acuerdan lo que dijo este centurión cuando el Señor entregó el Espíritu? Este hombre, en verdad, es el Hijo de Dios. Un gentil que creyó. Un romano que creyó. Y aquí vemos a un gentil y un nuevo creyente. Ahora,
Este hombre conoce a José. También un nuevo creyente, pero judío. Es decir, que él publicó su fe ahí. Sí, Señor. Los dos. ¿Cómo se encontraron ahí? Interesante. Esto que es lo que constituye algo asombroso de la iglesia de Dios. Judío y gentil, ahora uno en Cristo, sirviendo juntos a un Salvador. Nosotros hemos comentado que venimos de diferentes lugares, de diferentes tradiciones, de diferentes familias, y venimos a conocernos aquí con algo en común, un mismo Salvador, Cristo Jesús. De todos colores, de todos sabores, pero todos tenemos algo en común, Cristo. Esto es lo asombroso de la iglesia. Y aquí vemos un ejemplo típico. Sirviendo ahora juntos al Salvador. Aquí nos dice que se le concedió el cuerpo del Señor Jesús a José. Y esto podemos ver que es notable que Pilato hiciera esto porque a los culpables de traición normalmente no se les permitía el entierro. A ningún traidor. Y uno podía pensar o preguntarse que si esta era la forma en que Pilato decía que quizás él nunca creyó que Jesús fuera culpable. ¿Se acuerdan? Que él no miraba culpa en el Señor Jesús. Pero lo hizo por quedar bien con los judíos. En el versículo 46 nos dice ahí que, el versículo 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José se fue a comprar un sudario, una sábana de lino, dicen otros comentaristas por ahí. Leímos que José había sido bendecido tremendamente. Era un hombre rico, era un hombre de posición, era un hombre justo, noble, que no estaba de acuerdo con lo que hicieron con el Señor Jesús. Así es que se fue este hombre bendecido, justo, generoso, se fue al supermercado, por decirlo así, a comprar esta tela necesaria para enterrar a Jesús. Él estaba dando de él mismo. En una ocasión en el Antiguo Testamento, el rey David, cuando Segunda de Samuel nos cuenta esta historia, cuando él fue a hacer un altar a cierto lugar, de acuerdo a Segunda de Samuel 24:24. Él habría de hacer holocaustos y un altar para ofrecer los holocaustos. Y el hombre de aquella región le dijo, toma lo que quieras. Te damos los sacrificios, te damos los animales para ser sacrificados, te damos el terreno.
Y él dijo en 2 Samuel 24, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Fíjense, él tenía la oportunidad de agarrar ahí gratis el terreno y los animales para sacrificio. Y dijo, no. Yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste a mí. Y es fácil para nosotros dar algo de alguien más, ¿verdad? Pero cuando le cuesta a uno. Hay gente que le regalan un carro, se lo regala a otro, no hay problema. Pero no le costó un penny. David dijo, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y dice ahí en 2 Samuel 24 que David compró aquella heredad, los bueyes y la cantidad de plata necesaria para que pagar por eso. Pero volviendo a nuestro texto, que José había ido a comprar aquella sábana para enterrar al Señor, se atrevió, no solo hizo este acto de valentía, pero llevaba algo de él. Entonces dice que quitándolo, imagínese usted, es decir, quitándolo de la cruz. Dice ahí, unos dicen tomándolo, otros dicen quitándolo, de acuerdo a diferentes traducciones, diferentes lugares en la Biblia. Imagínense que lo difícil que ha de haber sido sacar de la cruz al Señor, que no solo en lo físico, sino lo emocional para José, de quitar esos clavos de las manos y de los pies del Señor. Y luego quitar aquella corona de espinas de la cabeza, ¿verdad? Que vamos a aprender después de que tenía un lienzo en la cabeza, ¿verdad? Cuando fue sepultado. Vamos a aprender esto en el siguiente capítulo. Pero a este punto, alguien tuvo que hacer todo esto. Entonces nos dice ahí que José lo envolvió en la sábana. Y a este punto, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39, otro cristiano secreto aparece. ¿Se acuerdan? O esos 007, ¿cómo les llaman? Secretos. Aparece a la escena. Nicodemo, yo le digo Nico. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 3? Cuando él vino de noche a hablar con el Señor Jesús. Oh, por cierto, también era sacerdote. Pero un creyente secreto. Y aquí nos dice Juan 19:39 que Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra. Qué interesante que más adelante, más bien dicho, después del nacimiento del Señor Jesús, cuando aparecieron aquellos magos, trajeron también los mismos regalos para el Señor.
y de ello habría mirra, ¿verdad? Que aquellos aloes, perfumes y todo eso que se usaban para los muertos. Interesante. Cuando los habían llevado aquellos hombres para celebrar el nacimiento de Jesús, aquellos regalos que eran dados para los entierros, aquellos aloes muy caros, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Sin lugar a dudas, la Biblia es muy clara que Jesús realmente murió y fue sepultado, fue enterrado. El versículo 47 nos dice ahí que y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Algunos que decían que aquellos que son escépticos acerca de la muerte y el entierro del Señor, aquí tenemos testigos. Estas mujeres estaban al cruzar de la tumba donde fue puesto por José y Nicodemo. Lo seguían siempre. Y al domingo siguiente ellas iban a estar primeramente ahí, en ese lugar. María Magdalena, María la madre de José, vieron dónde lo ponían. Siempre hago yo un punto aquí, que estas mujeres adoradoras eran fieles a lo que Dios las llamó a hacer. Fieles al Señor, sirviendo al Señor, testificando por el Señor, viendo cómo podrían ayudar. Siempre dispuestas a servir al Señor. Hace algunos años que me tocó servir en el ministerio de niños. A ese tiempo me tocó los niños se me hace que son de 18 meses a 3 años, que le llaman aquí toddlers o algo así. Toddlers. Y cuando me preguntaban a mí que por qué no me moví, yo les decía siempre, ¿por qué no hiciste otros grados? Le digo, pues es que esa era mi capacidad de servir con los niños, mi capacidad mental. Pero lo que les quería decir es que pocos hombres servían en el ministerio de niños. Pocos hombres servían en las misiones cuando íbamos a México. En un tiempo, en esta congregación había más mujeres que hombres. Y estoy muy contento y muy agradecido con Dios que hay más varones hoy y juntos servimos al Señor. Pero las mujeres es algo que ellas hacen. Son fieles al Señor. Cuando íbamos a México también, cuando llegamos a este lugar donde hoy es una misión que los hermanos nos estuvieron hablando de este viaje misionero a México, cuando llegamos ahí, la mejor manera de llegar es a los niños. Y después vienen las mujeres. Y el hombre está a una distancia, nada más mirando. No quiere envolverse nada. Pero poco a poco el Señor empieza a... ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Estas mujeres eran importantes. Usted, hija de Dios, quiero que sepa que usted es importante en el reino de Dios. En lo que Él la ha llamado a hacer. Estas mujeres adoradoras, fieles, vieron literalmente, estaban observando cómo José y Nicodemo habrían de poner el cuerpo del Señor en aquella tumba.
Mateo capítulo 27, versículo 61, nos dicen que estaban sentadas enfrente de la tumba. Ahí está, versículo. Isaías 53, 9. Este capítulo está cargado, todo el capítulo de profecías mesiánicas. Y una de las profecías mesiánicas nos dice en Isaías 53, 9 que fue enterrado entre los ricos en su muerte, hablando del Salvador, de Jesucristo. Isaías profetizando cientos de años atrás. Y aquí hay algo asombroso. Dios usó a José para cumplir una profecía mesiánica. Dios usa al hombre, hombres y mujeres. Muchas personas cuando vienen al Señor o cuando venimos al Señor, quizás con un poco de miedo de lo que, el qué dirán nuestros amigos, nuestras familias, qué pensarán, porque muchos de nosotros venimos de tradiciones y de costumbres o de religiones que están arraigadas en la familia, que uno dice, no, pues es que mi mamá era esto, mi abuelita era esto, mi bisabuela era esto, todos venimos de ahí, y yo voy a ser el que me salgo. Vienen las críticas. Muchas veces algunos hombres o mujeres tienen miedo de lo que la familia, los amigos pensarán. Y sabe que cuando eso pasa, nos falta paz en nuestras vidas. Pero la esperanza es lo que nos ayuda. José esperaba en Dios. Él creyó en Él. Y hizo algo que muchos otros no hicieran. Imagínense las críticas, era del Sanedrín, era de la Corte Suprema de los Judíos, era un miembro, era un sacerdote, era uno de los que hablaba con el pueblo, instruía la ley al pueblo, era uno de los grupos, era rico, era reconocido. Pero hacer esto, imagínense el que dirán, no solo de los judíos, de los romanos también. Todo el mundo en contra de él. La esperanza nos ayuda a hacer muchas cosas. Al principio, cuando viene uno al Señor, pero sabe que el Señor quiere cambiarlo. No quiere que se quede como esté. El Señor quiere usarlo. El Señor quiere que sea valiente, porque Él está con usted. Él quiere que demos un paso de fe. ¿De acuerdo a lo que le dije del rey David? Nos va a costar. Pero después de eso hay paz, porque usted está bien con Dios. Así es que nos damos cuenta a ese momento que necesitamos ser testigos públicos de nuestra fe, en lugar de mantenerla privado, como lo hicieron estos dos hombres. Llega un momento en que tiene uno que hacerlo público. Y empieza uno a buscar oportunidades para hablar de su fe.
A veces es tan sencillo como cuando alguien que está pasando por alguna necesidad, algún tiempo difícil, que uno puede decir, hey, ¿me permite orar por usted? ¿Podría orar por su familia? Y dice, ¿y usted qué? ¿Ha de ser cristiano usted, verdad? Sí. Yo creo en Dios y yo creo que Él contesta oraciones. Se está abriendo. Y después empezamos a compartir cómo Dios cambió nuestras vidas, quizás a un compañero de trabajo. Y uno muchas veces, una persona pensará, oh, yo necesito predicar, No, no necesariamente. Bueno, lo predica en diferentes maneras. Puede compartir con alguien. Dios ha cambiado mi vida. Desde que Dios vino a mi vida y usted está compartiendo con una persona que no tiene esperanza, que está desesperada, que tiene problemas y dice, hey, Dios me ha ayudado mucho. Él no dijo que no se iba a quitar los problemas, pero que Él estaría con nosotros. Y empieza a compartir, empieza a abrir, se hace público usted, su fe. Descubrimos que al principio quizás nos molesta, es decir, no nos sentimos cómodos al compartir con otros, pero y al final vale mucho, se siente uno, dije, hasta que hice algo significativo, ¿verdad? Y viene esa paz, porque se ha atrevido a hacer esto. Así es que, si algo podemos tomar de aquí, estos hombres y mujeres que a un tiempo su fe había sido una fe secreta, salían a glorificar a Dios. Y no importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, sabe que en los tiempos más difíciles de nuestras vidas es cuando Dios abre las oportunidades para poder compartir de la fe en Él. Y ahí es cuando los cristianos necesitamos dar un paso adelante y defender nuestra fe en Cristo de una manera valiente, más audaz, atrevidos. Primero, Dios nos llama a ser salvos. Eso es lo primero. La salvación viene primero. La salvación viene por fe en Cristo, que dio su vida por nosotros, ahí en ese madero. Después, comienza a dar pasos en el reino de Dios. Dios nunca prometió que nuestra vida va a ser fácil. Salvación es gratis, no nos cuesta nada. Vivir por Cristo es lo que nos cuesta. Y empieza a dar pasos en el reino de Dios. Empieza a obedecer aun cuando las cosas van en contra de nuestros propios intereses. Nos va a costar. Y a veces tendremos que sacrificar algo que amamos. Como familia, como nuestros padres, como nuestros hermanos, como nuestros amigos. Su vida empieza a cambiar. Quizá muchos lo vayan a odiar por eso. Lo insultarán. Pero yo he comprobado a través de los años que el Señor me ha traído a sus pies,
en los tiempos difíciles de aquellos que me han criticado, burlado, tiempos difíciles en la vida de ellos, después vienen a mí a preguntarme, porque es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque usted es un portador, es un cargador de esperanza. Y nadie más la tiene. Pero le puede costar. Personas que ama. Yo recuerdo a mi madre. Su testimonio es que ella fue públicamente en un pueblo tan pequeño donde vengo, donde los cristianos éramos contados con los dedos de las manos en aquellos años. Hoy es muy diferente. Pero mi madre servía, daba clases a los niños en la iglesia principal, que ustedes ya saben cuál es. Y el sacerdote la excomulgó por su fe públicamente. Ese puede ser algo que nos cueste. El viernes compartía que recibí un correo electrónico de algunos de los hermanos en África, en República Demócrata del Congo. 70 cristianos fueron degollados hace un par de semanas. No lo oímos en las noticias, pero les costó su fe. Aquí no nos cuesta eso, ¿verdad? Imagínense armarse de ese valor. Pero después de haber ser salvo, empieza a caminar en el reino, empieza a obedecer a Dios, aún en contra de sus intereses personales propios, y sacrifica algo que quizás usted ame o quiera mucho. Empieza a dar testimonio. Y usted está ahora rededicando su vida a Cristo. Ahora está sirviendo. Esto es lo que hizo José y Nicodemo, ¿verdad? Públicamente. José le tocó el privilegio de llenar esta profecía mesiánica, ¿verdad? Donde Isaías dijo que el cuerpo del Señor habría de ser enterrado con los ricos, ¿verdad? Y José era un hombre rico. Pero lo que me gusta es que era noble, temeroso de Dios. Ahí está. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que nos has dado. Gracias por estos grandes ejemplos, pero sobre todo tu sepultura tan grande y tan profunda, Señor, como moriste y ahora eres sepultado, Señor. Y vemos hombres y mujeres que aún cuando otros se habían apartado, huido. Y Señor, tú sabes estos hombres, estas mujeres. Y vemos cómo tú empiezas a traer de nuevo a estos hombres y a estas mujeres, aún aquellos que habían huido. Cada uno de acuerdo como tú los llamaste, Señor, en el momento preciso. Padre, te damos gracias que podemos ver esto hoy en día. Y nos muestras un gran ejemplo como un siervo, una sierva, un creyente debe de seguir. Señor, cómo a servir a este Dios que nos puso la muestra, que dio su vida ahí en la cruz, que sufrió esta vergüenza, que no solo el sufrimiento físico, pero la separación de su Padre Celestial. Y aún así, Señor, tú fuiste a esa cruz por amor a nosotros. Tu palabra nos dice ahora que por lo que estaba puesto delante de ti, es decir, lo que habría de venir. Y Señor, damos gracias que hoy podemos comprender ese gran sacrificio, ese amor
que Dios ha tenido por nosotros, que ha mandado a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Señor, mi oración es para que tú toques corazones, Señor, para aquellos que no han creído en ti todavía, que hagan ese paso de valor, de audaz, y decir: hey, yo creo en ti. Señor, dame las fuerzas para caminar ahora y, Señor, servirte a ti, para dar testimonio. Oh, Señor, te doy mi vida a ti. Padre, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.